Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde la Atalaya. Yo soy Marcos Mouro y hoy está conmigo mi compañero Alejandro Teijeiro. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué tal, Marcos? Pues muy feliz de estar aquí en un programa más. Este es un programa más, pero al mismo tiempo no lo es, porque es un episodio muy especial ya que cerramos nuestra segunda temporada. En esta segunda temporada nos ha visitado invitados de gran nivel y como no me quiero dejar a ninguno en el tintero, me he traído la chuleta para mencionarlos a todos. En los últimos meses han pasado por este sofá gente como Diego As, Tania Fernández, los hermanos Vallejo, Tania Lombao, los hermanos Coira, Abraham Cupeiro, Cintia Folgueira, Alberto Rodríguez y Sara Vázquez, sin olvidar, por supuesto, el especial navideño que grabamos el pasado diciembre, en el que estuvo presente todo el equipo de Atalaya. Pronto estaremos de vuelta con muchas novedades, con nuevos invitados y con grandes sorpresas. Pero antes de cerrar y de irnos de vacaciones, recibimos una visita muy especial. Y además de especial, una visita que está muy de actualidad, ya que este mes de junio se ha celebrado, concretamente el día 5, el Día Mundial del Medio Ambiente. Este Día Mundial del Medio Ambiente este año estuvo centrado en la recuperación de los suelos, en la lucha contra la desertización y la lucha contra la sequía. Para hablar de medio ambiente y de comunicación, no hay nadie mejor que nuestros invitados del día de hoy. Sí, invitados en plural porque son dos. Están con nosotros Tania y Juan, de Planeta Mauna Loa. ¿Qué tal? Muy bien, muy Hola. contentos de estar aquí. Gracias por la invitación. Bienvenidos a Desde la Atalaya. Por resumir un poco de qué trata el proyecto de Planeta Mauna Loa, vosotros tenéis una newsletter semanal, si no me equivoco, que en ella analizáis pues, las noticias más interesantes y más importantes de medio ambiente, de biodiversidad y del cambio climático. Pero por empezar por el origen, ¿cómo y por qué surge la idea de crear una newsletter como Mauna Loa, Planeta Mauna Loa? Pues Planeta Mauna Loa surge, como tantos otros proyectos, al identificar una necesidad, ¿no? Hay muchísima gente que quiere estar informada sobre estos temas tan importantes, por ejemplo, el cambio climático, pero no tiene el tiempo, los conocimientos o incluso las ganas, que también es importante esto tenerlo en cuenta, para ir cada semana a las noticias, rebuscar entre todas las que hay, en medio de todo el caos informativo, en medio de toda la avalancha de información, elegir cuáles son las más importantes o las más interesantes. Aquí también entra en juego una historia personal, porque en 2019, cuando empezaron los incendios de Australia, no sé si os acordáis, unos incendios que hubo enormes, bueno, ha habido más desde entonces, pero esos fueron tremendos. Yo tenía muchas ganas de informarme sobre eso, porque también como gallegos los incendios forestales nos tocan bastante, ¿no? O sea, los conocemos, hemos vivido algunos y bueno, son algo que compartimos. Entonces yo quería informarme y me daba cuenta de que muchísimas de las noticias que leía no explicaban nada. Nos daban datos a lo mejor de hectáreas quemadas, cosas más anecdóticas como que se estaban muriendo los koalas, que es un tema muy importante, pero yo quería ir más allá. Yo quería saber por qué estaban dándose estos incendios y sobre todo qué consecuencias iban a tener a largo plazo y también, por ejemplo, qué jugaba el cambio climático en todo esto, ¿no? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Finalmente encontré unas noticias súper buenas, unos reportajes que explicaban todo esto y me quedé como contentísima, en plan con mi curiosidad saciada y dije, ostras, estaría genial que alguien tenga el tiempo o las ganas de hacer un resumen, ¿no? Una curación de contenido semanal y se lo comparta al resto de los lectores para que ellos también puedan tener en un vistazo rápido pues toda esta información. Y entre una cosa y otra pues surgió la idea y se la comenté a Juan y nos lanzamos. Sí, nos lanzamos de hecho justo antes de la pandemia, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, yo recuerdo, nosotros vivíamos en Coruña antes, justo unas semanas antes del confinamiento y demás, pues paseando, discutiendo la idea, el nombre y demás. Y luego ya pues llegó el confinamiento, teníamos un montón de tiempo, entonces entre comillas nos vino bien y ya lanzamos el proyecto en abril, ¿no? Abril de 2020. Abril de 2020, efectivamente. Y acompañado a vuestra newsletter, hemos visto incluso repetida varias veces por ahí en vuestra página web una frase que os acompaña mucho, que dice que si vives en este planeta, esta newsletter te interesa, o te interesa esta newsletter, disculpad. Nos parece una frase con muchísimo peso, por así decirlo, y por eso mismo nos gustaría que profundizaseis un poco en la importancia que creéis que tiene construir una sociedad bien informada, ¿no? En este ámbito. Bueno, yo creo que una sociedad bien informada en cualquier ámbito es fundamental, ¿no? Pues es una sociedad
con más pensamiento crítico, más independiente, más difícil de engañar también, ¿no? Que puede tomar mejores decisiones. Pero un poco la idea detrás de esta frase es que el medio ambiente para nosotros es algo muy transversal, ¿no? Nosotros también siempre decimos que hablar de medio ambiente es hablar de todo, porque a veces pues pensamos medio ambiente, ecología, ¿no? Bosques, animalitos, pero realmente el medio ambiente está presente en todo lo que hacemos. Está súper presente en la economía, en la política, en la cultura, en el deporte. Entonces, pues por eso un poco nuestra idea es salirnos de las temáticas un poco más clásicas de medio ambiente, que también las cubrimos, ¿no? Pero pues reflejar esa presencia del medio ambiente en todo, ¿no? Sí, tratamos todo tipo de temas, pues por ejemplo, no sé, el impacto medioambiental de la gira de Taylor Swift, que nosotros en ningún momento queremos decir a nadie que no siga a determinado artista o que no haga algunas cosas, simplemente conocer las cosas, tener la información. Claro. Precisamente en este sentido, y un poco hilado con lo que me comentabas al principio de la dificultad que teníais de encontrar información sobre medio ambiente, sobre este tema, otros de los problemas que existen, quizás, sobre todo en este ámbito, pues son la desinformación. Bueno, la desinformación está más bien generalizada, y también el problema del negacionismo medioambiental. ¿Qué importancia tiene la labor de proyectos como el vuestro en la lucha contra estos dos problemas? Pues en el tema de la desinformación, nosotros intentamos siempre explicar las cosas y sobre todo explicar la relación entre diferentes sectores, ¿no? Que es una cosa, es lo que estaba diciendo Juan. Pues por ejemplo, ¿por qué nos importa económicamente que no se estropee este bosque o que los suelos estén bien cuidados? Intentamos, bueno, dentro de nuestras posibilidades, explicar, ligar las cosas. Pues a lo mejor surge una noticia y a lo mejor surge otra en la misma semana y de alguna manera tienen relación. Entonces intentamos pues que no sea una sucesión de titulares, porque muchas veces los titulares a lo mejor se ha incrementado la temperatura del planeta 1,3 grados. Si solamente recibimos esos titulares una y otra vez y no estamos entendiendo el porqué o las consecuencias, la primera vez nos impacta, pero la segunda vez nos entra un poco así como de refilón y la tercera ya no le hacemos caso. Entonces sí que intentamos explicar las causas y las consecuencias de todo y eso, que no se quede en una sucesión de titulares. Entonces creemos que eso para la desinformación pues es interesante, porque si tú tienes los conocimientos, luego es más difícil que te cuelen algo falso, aunque eso puede suceder. Nos puede suceder a todos y puede a lo mejor suceder que el reportaje que estás leyendo de un periodista que tú sabes que es muy bueno, pues que a lo mejor también tenga algún error, porque obviamente nadie es perfecto. Y sobre todo a veces cuando se trata de información científica o medioambiental, obviamente los periodistas no tenemos todo ese conocimiento, simplemente lo trasladamos. Entonces pues también podemos equivocarnos. Y luego el tema del negacionismo, esto ya es otra cosa. Ahí yo no creo que nosotros podamos hacer mucho, porque el tema del negacionismo, no sé, tiene otras raíces, otras causas. Entonces no creo que un negacionista climático, en este caso, vaya a leer nuestra newsletter, y si la lee, no sé si seríamos capaces de trasladarle los conocimientos que ofrece la ciencia, ¿no? O los científicos encargados de medir todo esto. Sí, yo creo que el negacionismo es un problema mucho más complicado, con otras raíces, ¿no? Yo creo que, como bien decías, en la desinformación podemos caer todos, sobre todo por la inmediatez con la que se mueve todo, ¿no? Las redes sociales, vídeos que a lo mejor están manipulados pero te llaman la atención, y ahí vamos, nosotros hemos picado, nuestros familiares han picado, o sea, sí, todo el mundo ha caído, ¿no? Entonces tampoco es cuestión de señalar con el dedo, ¿no? Y yo creo que precisamente la newsletter nos permite alejarnos de esa inmediatez un poco, ¿no? Como es una vez a la semana, pues podemos tomarnos el tiempo, no necesitamos competir con la inmediatez, no pasa nada si no informamos de algo que está muy de actualidad. Entonces nos permite un poco reflexionar, buscar otras fuentes, comparar alternativas y alejarnos, evitar un poco caer en la desinformación, aunque, como decía Tania, todos podemos caer. Y respecto al negacionismo, yo creo que sí, que nosotros pondremos nuestro granito de arena, pero no es... Es un problema muy complicado, ¿no? Y de hecho hay medios ya especializados en ese tema, ¿no? De desmentir, de fact-checking y demás, como Maldita, por ejemplo. De hecho, nosotros el año pasado colaboramos con ellos para hacer una guía sobre bulos climáticos y demás, pero siempre conscientes de que es un problema difícil que tiene otras causas. Pero de hecho esto es muy interesante y la gente también quiere herramientas para
enfrentarse un poco a esto. Esta guía que hicimos se llamaba, ¿cómo era? 11 argumentos climáticos para las cenas de Navidad o cualquier otra cena en la que te encuentres, ¿no? Un poco por la idea esta que existe de que a lo mejor llegas a una cena y vas a tener algún familiar o algún compañero de trabajo o algo que a lo mejor saca el tema del cambio climático, que igual no es el tema para tener en la comida de Navidad, pero bueno, y lo quiere llevar hacia terrenos pues más negacionistas o más críticos. Entonces sí que era, con la ayuda de Maldita, hicimos un poco las respuestas, cómo rebatir a los principales argumentos que presentan los negacionistas. Y la verdad es que gustó un montón, lo cual nos hace pensar que también hay demanda de este contenido. Y en cuanto precisamente a la desinformación, ya nos lo habéis adelantado un poquito ahora, un poco que todos podemos caer, por así decirlo, en la desinformación, pero ¿cuál es un poco vuestro proceso a la hora de seleccionar esas noticias? Nos habéis dicho antes que no tenéis esa necesidad de estar todo el rato tan pegados, eso puede ser un mecanismo, pero ¿cuál sería ese proceso a lo largo de la semana para filtrar y no caer precisamente en esa desinformación? Sí, nosotros tenemos el proceso que hemos desarrollado, que no digo que sea perfecto ni mucho menos, pero tenemos una lista de unos 60, ¿no? Son más o menos 60 medios, organismos, agencias, diferentes plataformas de divulgación científica también. Entonces las revisamos una vez a la semana, preferiblemente el día el día que hacemos la newsletter, ¿no? Sale los jueves, pues lo hacemos el miércoles normalmente. Y nos lo repartimos entre los dos, vamos haciendo una revisión de lo que puede ser interesante, de lo que no, relacionando cosas entre sí. Si vemos una noticia que nos llama un poco la atención, también comparar cómo lo han tratado otros medios y demás, y vamos haciendo ese proceso. Luego pues tenemos una selección previa, hacemos un cribado, evidentemente, porque hay siempre, o sea, al principio de hecho teníamos miedo de, ¿tendremos contenido para hacer una newsletter cada semana? Y vamos, para cinco, o sea, sobra muchísimo. Y entonces hacemos un cribado, intentamos eso, lo que decía antes Tania, relacionar cosas, ¿no? Pues por ejemplo, no sé, energía, ¿no? Pues algo de la energía se relaciona a lo mejor con algo de la guerra de Ucrania, ¿no? Que eso pues el año pasado se hacía mucho, y luego pues también con alguna tensión geopolítica y con la factura de la luz. Y son tres noticias separadas que pues a lo mejor encajan, claro. Y eso pues hacemos ese trabajo, luego nada, escribimos, revisamos, contrastamos un poco y corregimos varias veces para que vaya lo mejor posible y ya está. Lo hacemos más o menos en un día de trabajo. Sí, bueno, y últimamente también intentamos cada vez más meter curiosidades, vídeos, fotos, un poco porque, claro, esta temática muchas veces es un poco triste, ¿no? O sea, muchas veces las noticias son negativas. Entonces, claro, si tú lo combinas con un poco de información que despierte interés o cariño por la naturaleza, pues claro, la newsletter entra mucho mejor. Y hay curiosidades, hay 1000. Y cada semana descubren nuevas especies, descubren algo que los pájaros son capaces de hacer y que no sabíamos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas cosas. Qué guay. Bueno, por otra parte, seguramente concordáis con nosotros en que existe sobre todo en el ámbito empresarial, en el ámbito corporativo, existe una sobreexplotación de conceptos como la sostenibilidad, criterios ESG y demás. ¿Creéis que se está haciendo un uso erróneo y un uso sobre todo interesado de este tipo de conceptos por parte de grandes corporaciones? ¿Y qué peligro creéis que tienen este tipo de prácticas que se conocen sobre todo como greenwashing y demás? Bueno, yo creo que todo lo que puedan hacer las empresas, todo lo que alguien pueda hacer o todo el interés que pueda mostrar por hacer cambios positivos, está bien. Luego, obviamente, hay mucha palabrería, eso está claro. Tanto las empresas, que se están viendo un poco forzadas tanto por lo que demanda la sociedad como por la legislación, ¿no? Que cada vez pide más acciones verdes, pues intentan hacer cosas, muchas veces cosas que realmente no tienen luego unos resultados visibles y muchas veces, pues claro, se acompañan del marketing para edulcorar, ¿no? Todo lo que hacen, o dar más importancia a una cosa que a otra. A lo mejor una empresa pues está poniendo vasos reciclables en la oficina, pero luego su forma de producir es totalmente, ¿no? negativa para el medio ambiente. Yo ahí sí que creo que sí, que habría que ser un poco más crítico con lo que se usa y que se está haciendo mucha publicidad engañosa
Esto por parte del ESG y del ESG, perdón. Y en cuanto al greenwashing, también hay muchísimo, tanto a nivel de consumo como a nivel de información. Ahora todos los productos son verdes, hasta la gasolina es verde, ¿no? Y la información también, pues claro, los medios, pues muchas veces, por desgracia, porque es su forma de financiarse o lo que sea, pues tienen que dar publicidad a ciertas acciones que realmente no lo son. Pero bueno, por ver la parte positiva, sí que es verdad que si las acciones van cambiando, aunque sea poco a poco, y la sociedad se va concienciando de la importancia de tener acciones más sostenibles, pues bueno, tiene una parte un poco positiva. Sí, sí. Sí, yo creo que es positivo que el discurso esté ahí y que refleja un poco que hay una demanda, ¿no?, por parte de la sociedad, o de una parte de la sociedad al menos, de que las cosas funcionen de otra manera, pero sí que es verdad que se echa de menos que se traduzca en acciones un poco reales. Yo creo que también uno de los peligros de greenwashing, ¿no? Uno de los peligros que tiene para mí es el desgaste, porque cuando estamos todo el rato recibiendo esa información, ¿no?, de esto es sostenible, vamos a hacer esto verde, y luego realmente ves que no cambia nada y que los problemas siguen ahí, ¿no? Entonces es un poco cansancio, agotamiento, todo es sostenible, la palabra se vacía de significado por completo, y es un poco también, relacionándolo con el tema anterior, munición para los negacionistas, ¿no?, porque al final dicen, ¿esto qué nos están vendiendo aquí? ¿Qué moto nos están vendiendo? Nada está cambiando, lo único que están haciendo es seguir manteniendo su modelo de negocio como si nada, poniéndole un poco de pintura verde y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes riesgos que tiene. Sí, a mí me gustaría añadir también... Sí, sí, nada. Me gustaría añadir que también un problema que hay a nivel de sociedad es que luego las empresas muchas veces están trasladando la responsabilidad a los consumidores, claro. Por ejemplo, hay una anécdota, es bastante grande, pero el término huella de carbono, no sé si lo conocéis, que básicamente es como medir lo que cada una de nuestras acciones o cada uno de los productos lanza, en tema de emisiones al medio ambiente. Y realmente este concepto lo inventó una petrolera, que es la BP, la británica. Y entonces tú dices, ostras, ¿por qué una petrolera va a querer que midamos la huella de carbono de los productos, ¿no? Y la gente que es más crítica con este tipo de acciones señala que lo que está haciendo esta petrolera, y que le salió muy bien, es trasladar a las personas la responsabilidad, decir, mira, estás consumiendo esto, cambia, estás haciendo esto, cambia. Entonces todo el mundo se pone a hacer acciones que está muy bien, pero que luego a lo mejor tampoco tienen tanto impacto, como cambiar las bombillas a bombillas LED, o tener un vaso reutilizable, que insisto que está genial, y también a nivel personal te causa satisfacción, ¿no?, pensar que estás haciendo algo por cuidar el medio ambiente. Pero la gente más crítica lo que señala es que estamos tan centrados en estas pequeñas acciones que no nos juntamos como colectivo para señalar a los verdaderos culpables, que en este caso, pues por ejemplo, es la petrolera, que es la que le ha dado la vuelta a la tortilla para cambiar todo esto. Entonces yo esto sí que creo que son temas muy interesantes y que desde el punto de vista de los comunicadores tenemos que tener muy en cuenta. Pues muy interesante ese apunte que haces, porque es verdad que muchas veces como que nos fustigamos mucho quizás por algunas acciones y quizás tenemos que poner el foco sobre otras fuentes, claro, ¿no? Los responsables son muchas veces otras personas, sí. Y ya para ir cerrando un poco, no tenemos una bola del futuro, no sabemos lo que va a pasar muy bien en el futuro, pero sí que nos gustaría saber un poco vuestra opinión al respecto sobre cómo creéis que evolucionará el consumo de contenido sobre el medio ambiente, ¿no? Si creéis que irá a la alza o no, teniendo en cuenta que, pues cada vez hay nuevas formas de comunicar y quizás públicos más segmentados. ¿Cómo veis el escenario? Yo creo que está yendo a la alza, sí. Ya hace algunos años, por ejemplo, en los medios de comunicación lo vemos. Antes, o sea, cuando ya estudié, que ya hace años, no voy a decir cuántos, prácticamente ya una sección de ciencia en un periódico era rarísimo. Y ahora ya tenemos secciones de medio ambiente en los principales periódicos, en los telediarios, en las radios, le dan, yo creo que menos importancia de la que deberían darle, pero sí que es una información que está yendo al alza. También hay empresas que están centrando mucho su comunicación en eso, ¿no? y que apuestan por la divulgación, sobre todo la divulgación científica, que yo creo que es bastante importante. Y luego, a nivel audiencias y formatos y tal, yo sí que creo que ahí está explotando muchísimo, tanto en redes sociales, que tenemos un montón de influencers verdes ya, ¿no?, que van contando las cosas de su manera. Y luego, pues formatos como las newsletters o los podcasts, por ejemplo, también hay muchísima
está creciendo, ¿no? Porque yo creo que te permite comunicar esta información de otra manera, dirigirte directamente a un público que sabes que tiene interés, porque si llega ahí es porque tiene interés, ¿no? Entonces, yo espero también, por mi propio bien, que siga habiendo demanda sobre este tema. Sí, yo creo que sí. Y además es un tema muy bonito. Si se explica y se profundiza en él, es un tema súper chulo. No son solamente cosas malas, también hay soluciones y también hay historias súper chulas. Y rayitos ahí de esperanza Sí. para recuperar un poco el rumbo, ¿no? Sí, sí. Siempre hay, sí. Genial, pues bueno, para ir cerrando ya el programa, como sabréis en todos los episodios, pues los invitados nos traen un pequeño obsequio, un objeto de recuerdo, ¿no? Para que nos acompañen en todos los programas. Entonces, ¿qué habéis traído vosotros en este caso? Antes de sacarlo voy a decir que vamos a traer una planta, una plantita, que encima tenemos una que se reproduce muchísimo, entonces podíamos sacar una parte de ella y traerosla, que nos hacía ilusión, pero como no sabíamos si ibais a tener aquí luz. Sí, igual tenemos que adaptar un poquillo el... Claro, no íbamos a ser causantes de una muerte, encima una muerte en directo y que cada episodio se viera ahí una planta cada día más mustia. Entonces, bien pensado, sí. En vez de la Cambiamos planta, a última hora, sí. os hemos traído un libro de nuestra biblioteca que habla justo de lo que estábamos hablando antes, que se llama Contra la sostenibilidad, que es de Andreu Escrivá, es un divulgador sobre medio ambiente, un ambientólogo muy bueno y muy conocido, y creo que se ha cansado ya el término sostenibilidad, y aquí hace un poco como un repaso de por qué este término, lo que hablábamos antes, por qué se está usando tanto de él que ya no significa nada. Sí. Claro. Entonces, Pues qué perspectiva más interesante. Sí, es muy interesante. Va repasando la sostenibilidad en diferentes campos y argumentando pues, por qué se ha vaciado de contenido, ¿no? Que es una palabra ya comodín para todo. Pues lo que decíamos, hasta la gasolina es sostenible. Ahora ¿no? es verde, sí. sí. Pues Pues muchísimas aquí gracias. está, por si lo queréis leer o si Sí. algún invitado os lo quiere llevar. Lo Pues muchísimas colocamos gracias. ahora. Le buscaremos un sitio Sí, que a veces está más- Sí, que está ya complicado. se está quedando difícil. El sí, próximo casi. invitado, que Lo haremos después detrás de cámara. Pues nada, muchísimas gracias tanto por el detalle como por vuestro tiempo y por la visita. Creo que ha sido muy, muy interesante. Y nada, antes de despedir este episodio me gustaría hacer una pequeña reflexión volviendo a la frase que comentaba Alex al principio y que tenéis vosotros en vuestra portada. Yo creo que también si vives en este planeta te interesa este podcast porque al final para poner el foco en el problema, en la crisis medioambiental y en todo este problema y para que haya un clic en la sociedad, porque yo creo que también es necesario, la comunicación es fundamental y ese es un punto de unión que tenemos tanto Planeta Mauna Loa como Atalaya de Comunicación. Y con esta pequeña reflexión despedimos este gran episodio que es el cierre de la segunda temporada. Pronto estaremos de vuelta a la vuelta de vacaciones con temas súper interesantes y con nuevos invitados. Así que no os despistéis, pero mientras pasad un gran verano.